aquí estudiando el Salmo 16. Empezamos el Salmo 16 el domingo pasado y viendo un tema importante para nosotros, gozándonos en los tiempos de pruebas. Gozándonos en los tiempos de pruebas. Hay muchas diferentes pruebas que enfrentamos nosotros entre nuestras vidas, y aún cuando estamos juntos este domingo especial para reflexionar en la resurrección de Cristo, es apropiado porque este pasaje tiene como el pináculo de su argumento en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo debe ser nuestra motivación y apoyo más grande cuando enfrentamos diferentes pruebas en la vida. Puede ser pruebas de enfermedades o enfermedades de nuestros amados, pruebas financieras, pruebas de todo tipo de experiencias en el trabajo o falta de trabajo o dificultades entre la familia o con otros. Hay muchos tipos de pruebas, pero la prueba más grande que podemos imaginar es que todos nosotros tenemos una cita con la muerte. Que la muerte viene. Si Cristo no viene por nosotros primeramente, vamos todos nosotros a morir un día. Y hay cierto temor asociado con la muerte, porque la muerte está presentada como nuestro enemigo. Pero nuestra esperanza, aún en la cara de la muerte, es el Cristo que vive. Como empezó la enseñanza nuestro pastor Antonio en la escuela dominical hoy por la mañana, el creyente tiene la anticipación de la muerte ahora como un gozo. No es el enemigo que debe causarnos temor. Aún lo más importante para nosotros es de pasar de esta vida a la vida venidera, donde vamos a ver Cristo cara a cara. Jesús resucitó mostrando su victoria sobre la muerte y sobre el pecado cuyo pena es la muerte. Por eso en Cristo el temor sobre el enemigo de la muerte se convierte en gozo. Nuestra esperanza, aún en la cara de la muerte, es el Cristo que vive. Y si podemos enfrentar aún la muerte con gozo, entonces podemos enfrentar cualquier otro prueba, cualquier otro enemigo. Entonces, rápidamente vamos a repasar un poco de lo que cubrimos del Salmo 16 el domingo pasado, aún en las hojas que fueron repartidos, ya tiene rellenado los espacios. Entonces rápidamente, nada más para recordarnos y para apoyar los que no estaban aquí el domingo pasado a saber dónde vamos con el mensaje. Primeramente, lo que estamos viendo es 3 categorías de características notadas en las vidas de personas que gozan en los tiempos de pruebas. Podemos analizar en nuestras vidas y ver si estas características están presentes en nosotros. Si en verdad somos personas que podemos gozar aún en la frente de las dificultades. Entonces, antes que entramos a este pasaje otra vez, quiero pedir al Señor a bendecir y usar el pasaje en nuestras vidas. Señor, damos gracias por tu palabra. Y acercamos tu palabra una vez más, pidiendo de ti, Señor, usar el estudio de tu palabra en nuestras vidas, para dar convicción a los que no han arrepentido de sus pecados y no han confiado en ti, Señor, para que ellos, día de hoy, puedan tener sus ojos abiertos a la verdad de las buenas nuevas del Evangelio, a Cristo revelado en la palabra, para que puedan recibir el regalo de la fe y ser salvos, perdonados. Pero también para nosotros como creyentes pedimos, Señor, usar tu palabra para animarnos, para exhortarnos, para apoyarnos a vivir en el poder de la resurrección día tras día. Pedimos, Señor, usar la predicación de tu palabra
para penetrar nuestras mentes y corazones, para transformarnos más a la imagen de Jesús. Pedimos para tu gloria en su nombre. Amén. Entonces, las tres categorías de características, hay más características, entonces yo estoy resumiendo como tres categorías, más captando las características en tres grupos. Estamos viendo tres características notadas en las vidas que gozan el Señor aún en los tiempos de pruebas. Y primeramente vimos en los versículos 1 al 4 de Salmo 16, las convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Las convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Los que gozan en el Señor, aún en las pruebas, están comprometidos al Señor. Y aún podemos ver la manera que sus convicciones están expresadas por el salmista. Aquí primeramente notamos la dependencia en el Señor, en el versículo 1. Él decía, protéjame, oh Dios, pues en ti me refugio. Protéjame. Está pidiendo apoyo porque él entiende que Dios es su refugio. Podemos ver la confianza en la súplica por el refugio en la vida de uno que goza, uno que verdaderamente estaba enfrentando la muerte. Pero no solamente notamos las convicciones expresadas por los compromisos a Dios, por la dependencia que el que goza en el Señor tiene, pero también por la declaración sobre el Señor que Él hace. Dice, yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti, versículo 2. La confesión de señoreo con el reconocimiento de dónde viene toda bondad. Tú eres mi Señor. Él está dispuesto a obedecer y someter a Dios como Señor, pero también reconociendo que todo lo bueno viene de Él. También como está anotado en Santiago 1:17, todo lo bueno viene de Dios. También notamos la delicia en los santos, que hay un compañerismo, hay una manera de disfrutar la presencia del Señor entre la comunión con el cuerpo de Cristo. Versículo 3, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Hay un contraste ahí. La complacencia en los santos con el rechazo de los rebeldes, los que están en rebeldía contra Dios. Y últimamente, en versículo 4, la dedicación a la santidad. La dedicación a la santidad. Los creyentes son declarados santos y entonces persiguen la santidad personal en sus vidas. El compromiso a la separación con la reafirmación de la lealtad. Hay un compromiso a ser santo. De eso es ser santo, de ser separado de toda maldad y separado a Dios. Y aún una expresión de su lealtad. Versículo 4, no derramaré con sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Él está dedicado al Señor, dedicado a la santidad. Pero no solamente notamos lo que vimos en versículos 1 al 4, que las convicciones están expresados por los compromisos a Dios, pero la otra categoría de características notada en las vidas que gozan aún enfrentando las pruebas. Podemos ver en los versículos 5 al 7, el contentamiento experimentado por las promesas de Dios. El contentamiento experimentado, hay un contentamiento, hay una satisfacción, porque uno cree en las promesas de Dios.
Primeramente, y noté los subpuntos aquí en la primera persona, porque así es como el salmista está expresando su corazón a Dios. Dice, tu provisión otorgada para mis cuidados, tu provisión otorgada para mis cuidados. Versículo 5, el Señor es la porción de mi herencia. Él mismo es mi satisfacción. Y de mi copa, Él mismo es mi sostén. Tú sustentas mi suerte. Él mismo es mi seguridad. Y no solamente están notando la provisión dado, pero también tu provisión ordena mis circunstancias, dice el salmista. Tu providencia, Señor, ordena mis circunstancias. Todas las situaciones en donde encontramos están dirigidos por el Señor. Versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Y también tu palabra orienta mis caminos. Versículo 7. La palabra de Dios nos da dirección. Bendiciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Y como notamos el domingo pasado, Él no está confiando en su corazón en sí mismo para dirección, pero es por los consejos del Señor. Él ha meditado en la palabra de Dios. Y entonces, aun cuando levanta en la noche, la meditación en la palabra de Dios, en su corazón, la palabra guardada, en su corazón los consejos de Dios están instruyendo. Entonces hay tres categorías notadas aquí, de características en las vidas que podemos encontrar en las vidas de los que gozan en los tiempos de pruebas, que deben ser notadas también en nuestras vidas. Primeramente, las convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Después, el contentamiento experimentado por las promesas de Dios. Y ahora llegamos a la tercera característica y la porción del Salmo que contiene el pináculo del argumento bíblico escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo para animar a los que están enfrentando las pruebas. La confianza evidenciada por los placeres en Dios. La confianza evidenciada por los placeres en Dios. Los versículos 8 al 11. Hay un placer, hay un contentamiento, hay una satisfacción, hay un gozo evidenciada en la vida de uno que confía, que tiene confianza en el Señor. Su confianza está notada porque disfruta la presencia del Señor aún enfrentando las pruebas más difíciles que uno puede imaginar. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Noten las expresiones de gozo del salmista aquí. Recuerdo, este fue un salmista. David estaba experimentando la persecución, estaba aún enfrentando la muerte, pero su expresión de gozo es lo que notamos. Versículo 9. Mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Versículo 11. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites, o sea, placeres para siempre.
¿Cómo puede ser que un hombre, siendo perseguido por los que quieren tomar su vida, puede ser tan gozoso? ¿Y cómo podemos nosotros gozamos en tiempos de prueba? Nuestro gozo depende en nuestra confianza en las promesas de Dios. Tomamos la palabra de Dios como es. Confiamos en el Dios que cumple sus promesas. ¿Estás gozando aún entre las pruebas? Si no estás enfrentando pruebas en este momento, pues tengo que decirte que vas a encontrar la vida difícil en algún momento. Algunos de ustedes han encontrado, algunos ya están encontrando pruebas en su vida. Y si no están en este momento, van a encontrar momentos así. ¿Vas a gozar? ¿Estás gozando? ¿O estás viviendo bajo la presión de las pruebas? Tanto que tu vista de Dios está nublada. ¿Estás gozando aún entre las pruebas? Si no, déjame preguntarte, ¿conoces las promesas de Dios? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás conociendo lo que Dios nos ha prometido? ¿Conoces las promesas de Dios? ¿Estás meditando en las promesas del Señor? ¿Meditando en sus consejos? Para que cuando levantes en la noche tu mente empieza a enfocar en Dios como es, en los atributos de Dios y en las promesas que Él ha hecho con su pueblo. La confianza verdadera va a ser evidenciada por disfrutar los placeres en Dios, aún entre las pruebas. Aquí en los versículos 8 al 11 del Salmo 16, notamos la confianza evidenciada por los placeres en Dios. O podemos decirlo en otra manera. El gozo experimentado en los tiempos de prueba muestra la fe, muestra la confianza. La confianza puesta en las promesas de Dios resulta en el regocijo en la presencia del Señor. Tenemos solamente dos cosas que vamos a notar aquí. Y primeramente vamos a dar nuestra atención a la confianza regocijada. La confianza regocijada, el reposo en las promesas, la confianza y el gozo por las promesas, el resultado de la confianza. La confianza regocijada, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Hay una estabilidad porque yo sé que el Señor está a mi lado. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Él está meditando en la palabra de Dios. Él está reconociendo quién es Dios. Algunos versículos que podemos ver aún en el Nuevo Testamento, que tienen esta idea de poner al Señor delante de nosotros. Colosenses 3:2, ponga la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Tenemos que tener la perspectiva de Dios, del cielo, en lugar de estar aquí tratando de ver Dios por medio del nube, medio de las nubes de nuestros problemas. Mateo 6:33, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. 1 Tesalonicenses 5:16 al 18, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré
firme. O sea, no seré conmovido. No voy a estar llevado de aquí por allá en el momento que estoy enfrentando las pruebas. Quiero preguntarte, ¿tienes estabilidad entre los tiempos de prueba en tu vida? ¿O estás conmovido de aquí para allá bajo la presión de tu experiencia? Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Aquí en el versículo 8 tenemos la declaración, y entonces en los versículos 9 al 11 nos explica cómo podemos permanecer tan firmes. ¿Cómo podemos ser tan estables, resultando en el gozo aún entre los tiempos de prueba? ¿Está tu confianza evidenciada por tus placeres en Dios? Cuando tú estás entrando, experimentando las pruebas más difíciles, ¿todavía experimentando el gozo? ¿O estás permitiendo las pruebas, las circunstancias, las situaciones que te roban del gozo en momentos así? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está mirando tu apoyo? ¿Dónde está tu refugio? En las palabras del salmista en el principio. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Eso es el regocijo de todo su ser, corazón, alma, aún el cuerpo físico. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, o sea, el lugar de los muertos. Aún con un pie sobre la fosa de la tumba podemos gozarnos. Si el Señor nos salva de la muerte, o aún por medio de la muerte nos salva, nosotros sabemos que como creyentes, de estar ausente del cuerpo es de estar presente con el Señor. Vamos a estar con Jesús cara a cara en tal momento. Ni permitirás que tu santo sufra corrupción. En relación a David, puede ser una expresión de confianza que él va a escapar la muerte, por lo menos en la situación presente, pero su esperanza última estaba puesta en la seguridad de la resurrección. Regresaremos al versículo 10 para excavar lo más profundo, pero primeramente quiero brincar al versículo 11. Versículo 11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. La confianza evidenciada por los placeres en Dios. Tenemos reposo en las promesas, una confianza segura. En Él hay estabilidad inconmovible. En Él aún nuestra carne morirá segura. Él no nos abandonará en el lugar de los muertos. Él nos muestra la senda de la vida. Y tenemos gozo por las promesas. Tenemos gozo por las promesas. Eso es el resultado de la confianza. Nuestros corazones se alegran, nuestras almas se regocijan. En su presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay placeres eternos. Es lo que Él está diciendo al Señor. Eso es la confianza regocijada. Nuestros corazones se alegran, nuestras almas se regocijan. En su presencia hay plenitud de gozo, en su diestra hay placeres eternos. La confianza regocijada. Pero antes que terminamos, necesitamos ver el pináculo de su argumento, el Cristo resucitado. El Cristo resucitado.
también aquí en nuestro texto. Gozándonos en tiempos de prueba requiere que entendamos que nuestra esperanza, aún en la cara de la muerte, es el Cristo que vive. Y porque Él vive, estamos celebrando el domingo de la resurrección, día de hoy. Pero ¿dónde se encuentra eso? Ahí en el texto del Salmo 16. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Aquí hemos llegado ahora al pasaje que yo mencioné en el principio del mensaje el domingo pasado. Precisamente el versículo 10 nos lleva al enfoque de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El versículo está citado entre los resúmenes de las predicaciones de ambos, Pedro y Pablo, en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Entonces quiero llevarnos a los dos pasajes para ver cómo la enseñanza aquí está usada allá por los apóstoles entre los dos sermones. Y después quiero regresar aquí para mostrar la manera en que podemos ver lo mismo aquí en el Salmo sin destruir nuestra confianza en la perspicuidad de las Escrituras, o sea, la claridad de la Biblia. Que la Biblia nos revela con claridad lo que quiere decir. Y por último veremos un pasaje más para exhortarnos y animarnos con la verdad bíblica sobre la resurrección de Jesucristo. Eso es en donde vamos ahora. ¿Están listos? Vamos primeramente al libro de los Hechos, capítulo 2. Aquí tenemos un resumen del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. Encontramos al sermón en el versículo 22 de Hechos capítulo 2. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, de Jesús. Pausamos aquí un momento. Escuchen, mis hermanos, las palabras que siguen. Pedro está citando el Salmo 16 y los versículos 8 al 11. Otra vez, empezando en el versículo 25. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansara en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, o sea, la región de los muertos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es la frase, como fue usado ahí en el Salmo. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora mira cómo Pedro sigue con su argumento. Versículo 29. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy.
Es decir, David ya murió, su cuerpo vio la corrupción, su cuerpo decayó ahí en la tumba, poca distancia de donde estamos día de hoy, dice Pedro. Ustedes ya conocen el lugar, la tumba de su cuerpo, ahí está todavía. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, el Mesías como fue conocido en el Antiguo Testamento, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El cuerpo del rey David ya sufrió corrupción ahí en la tumba, pero cuando él escribió el canto hebreo, el Salmo 16 y versículo 10, él fue profetizando sobre otro rey, el rey Jesús, el segundo David, quien fue prometido a venir en la línea de David como su descendiente real, quien va a tomar su trono. Vamos al libro de los Hechos capítulo 13 ahora y entrar en el resumen del sermón del apóstol Pablo. Después que dar un poco de historia de Israel hasta que Saúl fue quitado como rey, entramos en el versículo 22 de Hechos 13. Cuando lo quitó, se levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Pablo sigue hablando de la manera en que Jesucristo fue profetizado, anunciado, crucificado y resucitado. Entramos otra vez en versículo 34. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Ahí está citando Isaías 55, versículo 3. Y de ahí llegamos a la cita del Salmo 16, 10. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está. Y sigue con la explicación. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios, en su propia generación durmió, o sea, murió, y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. Y es precisamente por eso que notamos la enseñanza en los versículos 8 al 11 del Salmo 16 bajo las descripciones así: la confianza evidenciada por los placeres en Dios, la confianza regocijada y el Cristo resucitado. Como dice Hechos 2, 30 y 31, David, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Gozándonos, hermanos, en los tiempos de prueba, requiere el entendimiento que nuestra esperanza aún en la cara de la muerte es el Cristo que vive. Jesucristo resucitado. Nuestra esperanza este domingo de la resurrección y para siempre es Jesucristo resucitado. Ahora, si estamos pensando, y ojalá todos estamos pensando, que no seamos pasivos, sino activos
cuando estamos escuchando las predicaciones, mis hermanos. Con gozo sus pastores trabajan muchas horas entre las semanas para excavar del texto y sacar las preciosas joyas desde la rica mina de la palabra para presentárselas para la gloria de Dios entre la congregación. Pero también hay una responsabilidad entre la congregación. Una responsabilidad de escuchar y pensar en lo que uno está escuchando en la predicación. Entonces ahora, si estamos pensando bien, una pregunta a lo mejor va a entrar a la mente. ¿Cómo vieron los apóstoles tal pasaje en referencia a Jesús? Pues obviamente como judíos que conocieron mejor el Antiguo Testamento que muchos de nosotros, vieron cosas a lo mejor más rápidos que algunos de nosotros. Pero debemos tener cuidado que no inventamos una nueva forma de interpretación bíblica que invente nuevos significados en una manera como en las palabras de un pastor que permite a las personas practicar la mágica de sacar conejos mesiánicos desde textos no mesiánicos. O en otras palabras, de no repetir el error que es tan popular día de hoy, de decir que los apóstoles tenían otra hermenéutica y que ahora es permitido que empezamos a espiritualizar o a alegorizar el Antiguo Testamento para llegar a Cristo. Cristo está ahí en el Antiguo Testamento. Y donde está debemos verlo ahí legítimamente. Pero no debemos estar tratando de sacar Cristo de cada versículo donde Él no está. Todo el Antiguo Testamento, con toda la Biblia, apunta a Cristo. Pero no tenemos en ninguna manera el derecho de alegorizar y espiritualizar el Antiguo Testamento en un intento a llegar a Cristo en maneras ilegítimas. Creemos en la perspicuidad de las Escrituras. Alguna palabra difícil de pronunciar, ¿no? Claridad. La claridad de las Escrituras. Que Dios está revelando a sí mismo por las Escrituras. Que ahí en el Antiguo Testamento fue suficiente información para entender el propósito que fue dado a ellos. Cuidado a decir que ellos necesitaban algo más para entender lo que fue escrito. Claramente con el Nuevo Testamento tenemos más revelación. Creemos en la revelación progresiva. Y como tenemos más revelación, estamos viviendo post crucifixión y resurrección, es más fácil por nosotros ver algunas conexiones. Pero los apóstoles vieron en el Salmo la referencia a Cristo. Porque allí estaba en el Salmo, desde cuando David escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Aunque no estamos diciendo con eso que no es necesario estudiar profundamente a veces para entender algunas porciones de la Biblia, indica que con confianza podemos acercar la palabra de Dios para entender su mensaje. Que su mensaje no está escondido, sino revelado para ser comprendido y aplicado en nuestras vidas. Entonces regresaremos ahora a ver otra vez el Salmo 16. El problema con el Salmo 16:10 y su uso por los apóstoles, para algunos, es que piensan que el paralelismo de la poesía, como en algunos salmos, es una simple declaración de nuevo en forma sinónima. Tenemos que entender que entre los cantos, entre los salmos, hay repeticiones, hay paralelismos que son diferentes en diferentes salmos. Y si no reconocemos las diferencias, vamos a tener problemas cuando llegamos a un pasaje como el Salmo 16, versículo 10.
Podemos ver algo así, por ejemplo, en el Salmo 6, versículo 1. Un paralelismo que es repetición de lo mismo. Salmo 6:1 dice, Señor, no me reprendes en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ahí es un sinónimo, paralelismo. Está diciendo casi lo mismo. Ni me castigues en tu furor, simple repite casi lo mismo en forma sinónima, no me reprendes en tu ira. Y es una forma común de paralelismo poético. Entonces, si el Salmo 16:10 fue usado en la misma forma de paralelismo sinónimo, ni permitirás que tu santo sufra corrupción, va a estar repitiendo en forma sinónima casi lo mismo sobre David cuando declaró, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. Si fuera así, es difícil ver cómo la segunda línea puede referirse a Jesús y no a David mismo. Aquí en el Salmo 16 estamos viendo otro tipo de paralelismo que es también común entre las cosas poéticas hebreas. Es más suplemental que sinónimo. Suplemental que sinónimo, que está diciendo algo más. Es decir, que la segunda declaración no solamente repite la misma que la primera, sino añadido algo más. Añade algo más, está poniendo algo más allá. Es como decir, si eso es verdad, entonces otra cosa también es verdad. Si la primera línea es verdad, otra cosa también es verdad. Y esa es la forma que él está usando. Podemos verlo. La segunda parte o la segunda línea dice más que la primera. Rápidamente pasaremos por algunos versículos para mostrar unos ejemplos. Aquí en el mismo Salmo, Salmo 16:4. No derramaré yo sus libaciones de sangre, mas ni sus nombres pronunciarán mis labios. Versículo 5, mi copa, más mi suerte. Versículo 6, las cuerdas, más la herencia que me ha tocado. Versículo 7, me aconseja aún más en las noches instruye. El Señor he puesto, versículo 8, más está a mi diestra. Versículo 9, mi corazón, mi alma y aún más mi carne. Ahora hemos llegado al versículo 10. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. No dice que no va a permitir morir, sino simplemente no va a dejar mi alma en el lugar de los muertos. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni más permitirás que tu santo sufra corrupción. Nunca va a permitir el cuerpo físico de tu santo decaer. Es mucho más que la primera línea. Y noten también que todo el Salmo, como habla en la primera persona singular, me refugio, mi Señor, mi delicia, mis labios, mi herencia, mi copa, mi suerte, mi corazón, mi alma, mi carne, tu santo. ¿Nota el cambio ahí? Hay otros salmos para aumentar el argumento y otros pasajes, pero podemos ir para ver otras ocasiones donde el uso de tu santo está usado en referencia a Mesías. Para ser suficiente para ahora, esa pequeña desviación para hacer el punto y responde a la pregunta que algunos hermanos van a tener en sus mentes. ¿Usaron Pablo y Pedro el texto de Salmo 16 en una manera no textual? O sea, sacaron un versículo fuera de su contexto para hacer otro punto. Y la respuesta es absolutamente que no.
La evidencia es contraria. David sabía y habló de su descendiente, el segundo David, Jesucristo mismo. Como dice Romanos 4:25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la resurrección de Cristo tenemos la esperanza de nuestra resurrección también. 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron, o sea, murieron en Jesús, gozándonos en los tiempos de prueba, mis hermanos. Requiere que entendamos que nuestra esperanza, aún en la cara de la muerte, es el Cristo que vive, Jesucristo resucitado. Ahora vamos a un pasaje más en el Nuevo Testamento que se refiere al Antiguo Testamento como la base de la instrucción sobre la crucifixión y resurrección de Jesús. 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué dice? Conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, la esperanza en Cristo. Jesucristo, Dios mismo, el Mesías, profetizado, tomó la carne humana y vivió entre sus creaciones para cumplir toda justicia y para dar su vida y rescate por muchos. Fue crucificado para pagar la pena del pecado por los suyos, los que han de arrepentir de sus pecados y confiar en Él, su obra en la cruz y su resurrección. Cristo murió. Cristo venció el pecado y la pena del pecado, la muerte. Para los que no han confiado en Jesús, oro que sus ojos espiritualmente ciegos hasta ahora pueden ser iluminados a ver Jesús como es revelado con toda claridad por su palabra. Para que en ese momento ustedes puedan confiar en Él y recibir el perdón de tus pecados, recibir la salvación. No esperes un día más. Confía en Él con todo tu corazón. Jesús fue crucificado en la cruz para redimir a aquellos que creerán en Él, y fue resucitado para mostrar que cumplió su misión y su pago fue aceptado por el Padre. El Padre envió al Hijo a rescatar a los perdidos. Si rechazas la oferta de la salvación que te está siendo ofrecido por Jesús, continuarás viviendo y viajando por el camino peligroso que se dirige a la destrucción. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tus obras no pueden salvarte, ni tampoco puede salvarte tu religión. La fe puesta en Jesús sola, con el arrepentimiento de tus pecados, es la única vía a la salvación. Entonces, ¿qué vas a hacer con Jesús? Es la pregunta más importante que jamás vas a contestar. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Confiar o rechazar? Si Dios te ha convencido de que vas en la dirección equivocada, busca al Señor mientras Él se encontraba. Invoque al Señor mientras Él está cerca. Da tu vida a Jesús, Dios mismo, quien fue enviado por el Padre a este mundo para salvar a los pecadores. Arrepiéntete y entrega
tu corazón a Él. Cree en Él y serás salvo. Tú puedes estar asistiendo a la iglesia domingo tras domingo y disfrutando del compañerismo con los hermanos. Pero si no has arrepentido de tus pecados, si no has confiado en Cristo, vas a ir al infierno, ¿sí? Hoy puede ser el día de tu salvación. ¿Qué vas a hacer con las buenas nuevas de Cristo? ¿Crees en Él? ¿Crees en su crucifixión y resurrección? Pero no solamente crees que es verdadero, estás confiando en Él. ¿Estás confiando en Cristo? ¿Has arrepentido de tus pecados? ¿Has entregado tu vida a Jesucristo crucificado y resucitado por fe? Dios es santo y justo, entonces Él tiene que castigar el pecador y todos los pecados. Cristo fue a la cruz para pagar la pena del pecado, para todos los que han de confiar en Él. Confiar en Cristo es más que solamente asistir a la iglesia de Cristo. Involucra dejar de vivir como tu propio maestro y someter al señorío de Cristo. No puedes seguir viviendo en el pecado y disfrutar la presencia del Señor. Dejar a tu pecado al pie de la cruz y recibir el perdón. ¿Y tú, mi hermano, mi hermana, qué estás haciendo con Jesús? Cuando te encuentras entre las pruebas más fuertes, ¿estás confiando en el Señor resucitado o intentando confiar en ti mismo? Intentando solucionar tus problemas con tus propios esfuerzos. Podemos gozarnos aún entre los tiempos de las pruebas más fuertes si entendamos que nuestra esperanza es siempre y aún en la cara de la muerte. Nuestra esperanza es el Cristo que vive, nuestro Señor Jesucristo resucitado.